La gente que está en Cuba, que no tiene quien le mande remesa y que, aún contra su voluntad, tiene que estar sometido a un Estado socialista de derecho. Claro, Obrador está abogando por el derecho que tiene el cubano a ser parásito. Es el derecho que tiene el cubano a recibir dinero de fuera. Vamos con el programa y vamos a comenzar con México. México, por ahí por México, el presidente López Obrador, un tipo muy instruido en historia, un tipo que habla muy bien, es un orador excelente, un tipo que de verdad conoce mucho sobre el tema Cuba. Bueno, ha hablado el presidente López Obrador sobre Cuba. Vamos a escuchar a ver qué dice. Es la libertad. Pero ¿cómo no permitirles que reciban apoyo de sus familiares? No es el gobierno. Y ayer parece que tomaron una medida para que puedan recibir remesas. No así como debería ser, Escuchen. sin límite. Lo de las pausas no es mío, ¿vale? Él habla así. Él dice 3 palabras y luego descansa 5 segundos. Dice otras 3 y vuelve a descansar 5 segundos. Es así, es bastante incómodo escuchar no sé cómo la gente lo escucha, sinceramente, mexicano. Pero bueno, va así, él va así. Parece que es algo todavía incipiente, pero es un buen paso y ojalá y los gobernantes de Estados Unidos continúen con estas acciones y los políticos de los dos partidos entiendan que por encima de los intereses económicos, ideológicos, están los derechos humanos, está la fraternidad universal, que podemos pelearnos arriba, tener nuestras posturas políticas, ideológicas, pero ¿qué culpa tienen los pueblos? ¿Y por qué los pueblos tienen que padecer de esas diferencias? Eso no tiene que ver con la libertad, no tiene que ver con la democracia, y mucho menos con el humanismo. Entonces, Ya terminó, Obrador. Ya. A ver. Obrador. Bueno, hablemosle a los mexicanos en un lenguaje que nos puedan entender, con el mayor respeto y cariño a los mexicanos. Cuba no está bloqueada porque llegan millones de dólares mensuales en mercancías, remesas y otros tipos de productos. ¿Cómo me quedó? Ya me puedo hacer un mañanero como los de Obrador ya. No, vamos a hablar. A ver, López Obrador. A ver, el señor de las pausas largas y la mente corta. Mira, señor Obrador, presidente de un país tan precioso como México, de una gente tan linda como la mexicana, pero usted tan mediocre, tan sinvergüenza, tan descarado,
con el tema Cuba. A ver, presidente López Obrador, no es verdad, no es verdad que desde cualquier país del mundo tú puedas mandar hacia otro país todo el dinero que quieras en remesas sin límites. Yo no sé desde México, no lo conozco desde México, pero hay otros países de donde tú no puedes decir, a ver, tengo en la cuenta de $50,000, la voy a mandar para, no sé, España en remesas. No, espérate, campeón. No funciona así. No, porque hay ministerios de Hacienda, hay controles de blanqueo de capitales que tienen los bancos, que tiene el Banco Central de los países que lo tengan, que tienen los ministerios de Hacienda propiamente, que no te permiten mandar una remesa de $200,000. No, las remesas en casi todas, para no ser absoluto, las partes del mundo tienen un límite, un límite. Partimos de ahí, ¿no? No, no es verdad que se pueda mandar todo el dinero que tú quieras en remesa y que Cuba entonces, no es verdad. Por otra parte, a Andrés Manuel López Obrador, hay algo que se le ha saltado. Él dice, bueno, los dos partidos, serán los demócratas y republicanos de Estados Unidos, tienen que ponerse de acuerdo por el tema de derechos humanos en Cuba. Pero claro, el Partido Comunista de Cuba, que es el que gobierna en Cuba, parece que no tiene que ponerse de acuerdo para respetar él mismo los derechos humanos en Cuba. Eso tiene que ocurrir desde Estados Unidos. Es decir, en Cuba se encarcela injustamente, incluso niños, por ideas políticas. En Cuba se tortura como a José Daniel Ferrer. En Cuba se limita la libertad de expresión como a Camila Acosta. En Cuba se persigue a periodistas, a disidentes. En Cuba se violan los derechos humanos. En Cuba no hay libertad de asociación. En Cuba no hay libertad de expresión. Pero claro, no es el Partido Comunista de Cuba, su amigo, el que tiene que velar por esto. Es el gobierno de los Estados Unidos. Interesante. Por otra parte, no es verdad que desde Estados Unidos se le haya impedido las remesas al pueblo cubano. Eso no es verdad. No, lo que ocurrió fue que Fincimex, una compañía militar del conglomerado militar cubano, fue sancionada por el embargo, que sí existe, embargo de Estados Unidos hacia Cuba por el robo de propiedades, ya saben. Y entonces el gobierno actual le dijo al régimen cubano, el gobierno actual de Estados Unidos le dijo al régimen cubano, mira, créate otra compañía que no parezca militar, para volverle a decir a Western Union que se crearon otra compañía que se llama Orbit y ya Western Union está operando con Orbit. Fíjense, el propio gobierno de Estados Unidos le dijo al régimen cubano cuál era la solución. Ustedes saben que en Estados Unidos hay separación de poderes. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no le podía decir a la OFAC, oye, no hagas esto, porque eso es meterse un poder en el otro. Pero ¿qué sí podía hacer el gobierno de Estados Unidos? Pues darle la solución al régimen cubano y, oye, mira, no podemos decirle a la OFAC que active o que admita Fincimex, pero lo que sí podemos hacer es decirte a ti el mecanismo para saltarte el embargo. Créate una empresa que se llame Orbit y di que no es una entidad bancaria, militar. Así nosotros nos hacemos como que creemos todo eso y volvemos a darle permiso a Western Union para que trabaje con Orbit. ¿Mm? Pero López Obrador lo que no dice es, a ver, régimen cubano, bueno, gobierno, pues, a ver, gobierno cubano. Mira, en Cuba el peso cubano no vale nada. Casi todo el mundo está comprando y vendiendo cosas en dólares o en euros. ¿Por qué gobierno cubano, si el peso cubano no vale nada, por qué ahora cuando Western Union empieza a trabajar con Orbit en Cuba, por qué entonces las remesas que manda la gente de Estados Unidos en dólares no se le entrega directamente al destinatario en dólares para que pueda entonces comprar con dólares todo lo que se vende en el país que no se vende en ninguna otra moneda? No, Obrador no menciona nada de eso. No, porque Obrador lo que quiere es que el Partido Comunista de Cuba siga en el poder. Obrador lo que pretende es, con estos más de 1,000 médicos que otra vez ha comprado, médicos esclavos comprados al régimen cubano, Obrador lo que pretende es seguir financiando al Partido Comunista de Cuba, esta mafia corrupta constituida como Partido Comunista de Cuba. Eso es lo que quiere Obrador. No se trata aquí de si los derechos del pueblo, de si el beneficio para el pueblo. No, porque si Obrador quisiera derechos y beneficios para el pueblo cubano, lo primero que estuviera diciendo Obrador es, oye, Partido Comunista de Cuba, miren,
¿Por qué allí no hay elecciones? Elecciones para que la gente en Cuba pueda elegir libremente sus gobernantes, el sistema que quiere, sin coacción, sin trampas. Y bueno, a partir de ahí los cubanos ya que decidan qué quieren hacer, si quieren otro partido. No, Obrador no quiere nada de eso. Hay un vídeo más corto por acá. Que celebro de ser cierta, de que están levantando la prohibición para que familiares de quienes han decidido vivir, porque esa es su voluntad, en Cuba. Dice Obrador que gente que ha decidido vivir en Cuba porque es su voluntad. Bueno, y la otra gente, Obrador, que ha decidido vivir en Cuba porque es su voluntad y no la han dejado entrar. Claro, Obrador no menciona eso. Es Obrador que, bueno, la gente que ha decidido vivir en Cuba porque es su voluntad, para que familiares entonces desde fuera les manden dinero. Bueno, Obrador, y la gente que ha decidido vivir en Cuba porque es su voluntad, o no es su voluntad, pero no les queda opción, y no tienen familiares fuera que les manden dinero. La gente que está en Cuba, que no tiene quien le mande remesa, y que aún contra su voluntad tiene que estar sometido a un Estado socialista de derecho. Claro, Obrador está abogando por el derecho que tiene el cubano a ser parásito. Es el derecho que tiene el cubano a recibir dinero de fuera. Interesante. Obrador aboga por el parasitismo cubano. Me parece genial. Pero ¿cuándo vamos a abogar porque el cubano desde dentro pueda producir los recursos y pueda ganar un salario para no tener que ser un parásito del cubano de fuera? ¿Cuándo Obrador va a abogar por eso? Miren. Quienes han decidido vivir, porque esa es su voluntad, en Cuba, puedan recibir remesas, porque se les había prohibido, imagínense eso. No, no es verdad que se les había prohibido. Imagínate, no tengo que imaginármelo, no es verdad. No es verdad que se habían prohibido las remesas. De hecho, desde España, tú puedes coger Correos España. Tú puedes llegar a Correos España y decir, mire, yo quiero mandar un giro postal a Cuba. A ver, ¿a qué provincia? ¿Qué persona? Carnet de identidad de la persona. Pum, pum, pum. Código postal. Pum. ¿Cuánto quieres mandar? Tanto. Toma. Pum. El giro. 40 minutos, el dinero está en Cuba. Ah, eso sí. Yo lo mando en euros. Cuando mi mamá va a Correos a cobrarlo, ¿saben qué le dan? Pesos cubanos. ¿Por qué? No hay ninguna prohibición. Lo que hay es una mafia. Mafia. Que este señor aprueba. Mexicanos, qué pena de presidente. ¿Eh? Un país tan lindo, con gente tan linda, con una cultura tan rica, gente tan calurosa, tan bondadosa, tan amable, gente tan familiar como México. Es una pena que tengan al mequetrefe este de presidente. De verdad, qué triste, qué triste. Espero que en las próximas elecciones se quiten al zanaco este de ahí y vuelvan los mexicanos a tener un presidente decente, ya sea mujer o hombre, pero decente, porque este no lo es. Este no lo es. Cubanos, su problema no es que la gente de fuera no les pueda mandar dinero. Su problema es que tú trabajas 8 horas y no ganas dinero por el trabajo que realizas. El cubano que vive fuera no necesita que nadie le mande remesas. ¿Sabes por qué? Porque el cubano que vive fuera trabaja y gana un salario o tiene una compañía que le permite unos ingresos y generar una riqueza. El cubano que vive dentro es el único que trabaja 8 horas y necesita que le manden dinero para poder vivir con lo básico. Y dice López Obrador que esa es tu decisión. ¿Tú decidiste vivir dentro de Cuba y ganar $10 al mes? Eso, no sé, ¿hay algún cubano de los de dentro que ahora mismo haya decidido ser esclavo por pura voluntad? Pues si tú lo decidiste, mira, enhorabuena, pero entonces no pidas remesas. Sé esclavo. Ahora, si tú quieres vivir con dignidad, si tú quieres vivir de tu trabajo con tu salario en Cuba,
Entonces, oye, no, pedir remesas está de más. Lo que tienes es que exigir tus derechos. Fíjate cómo ninguna de las dos formas va en la línea de lo que dice este sinvergüenza. Ninguna de las dos. Y por otra parte está lo de, no, es que el gobierno de Estados Unidos ha prohibido la remesa. Es falso, falso. El gobierno de Estados Unidos lo que dijo fue, Fincimex no puede gestionar el dinero que sale de Estados Unidos. No puede, porque es una empresa militar y se lo roba. Además, es una empresa militar del mismo partido que ya se robó todas las propiedades de los ciudadanos norteamericanos y que está embargado. Por tanto, ese dinero no puede ir a parar a Fincimex. Mientras Obrador habla de lo bueno que es el socialismo, de lo bueno que es el Partido Comunista, de lo bueno que son las políticas sociales, de lo bueno que son los médicos cubanos que por eso los lleva a trabajar a México en condiciones de esclavitud, mientras Obrador dice todo eso, ¿qué hace el hijo de Obrador? Miren. Y ahorita le quiero seguir. Fíjense que el día de hoy me llegó una foto a través de mis medios en donde el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, estaba llegando nuevamente a su casa de Houston. A esta casa en donde, bueno, ahorita me voy a eso. Entonces, me llega la foto y yo le puse este tuit que se viralizó inmediatamente. Dice, ahí está, en la cocina Roberto de la 45, que es una calle, el hijo de López Obrador, listo para tener a su hijo en los Estados Unidos. José Ramón, si tu papá dice que tenemos el mejor sistema de salud, ¿por qué no tienes a tus hijos en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Fíjate tú qué cosa más curiosa, cubano. Andrés Manuel López Obrador se lleva médicos de Cuba para México para tenerlos allí trabajando en condiciones de esclavitud. Esclavitud denunciada por los propios médicos. Porque claro, los médicos cubanos son lo mejor. El sistema de salud cubano es lo mejor. Pero sin embargo, el hijo de Obrador se va para Houston, Estados Unidos, a tener a su familia allí en el capitalismo. ¿Qué te parece? El hijo de Obrador parece que no comparte los criterios de su padre. Pero aquí no vemos a Obrador, padre, pregonando con el ejemplo, diciéndole a su hijo, no, espérate, hijo mío, espérate, mi hijo estás equivocado. Hay que tenerlo aquí en México con los médicos cubanos y con el sistema de salud que estamos proponiendo acá. No, Obrador por una parte, trayendo a México el cáncer comunista cubano disfrazado de médico, y por otra parte, su familia promoviendo el capitalismo norteamericano. ¿Qué les parece? Así viven toda esta gente. ¿Dónde tú crees que vive la hija de Chávez? ¿Dónde tú crees que viaja el hijo de Maduro? Los hijos de Raúl y de Fidel. Mariela Castro, Italia. Tony Castro, Turquía. Hijos de Marrero, sobrinas de Marrero, Estados Unidos. Familia de Gil, España. Fíjate, todos los que profesan el socialismo, el comunismo en Cuba, al final, toda su familia termina viviendo en el capitalismo fuera de Cuba. Porque, sin embargo, socialismo para ti sí. Para ti sí el Estado socialista de derecho. Para ti sí. Pero para sus hijos, el capitalismo. ¿Por qué? Oye, o socialismo para todos o capitalismo para todos, ¿no? Sería lo más justo. ¿Te has preguntado por qué? Mira, López Obrador está hablando de las remesas, de lo importante que es las remesas para Cuba, ¿no? Escuchemos a este señor desde Santiago de Cuba, que es uno de los beneficiarios, digo yo, de las remesas, ¿no? Mira. Los alimentos en Santiago de Cuba están mal, muy mal. Por lo menos para mí, para otra gente yo no sé. Los alimentos en Santiago de Cuba están muy mal, para mí. Están muy mal. Mira, tenía mareo, me comí un pedacito de pan y me tomé 2 jarros de agua y estoy más o menos. Todavía me siento mareado. Todavía me siento medio mareado. Medio sonso me siento. Es lo que yo puedo decir. La cosa está muy mala, muy pésima. Aquí en Cuba la cosa está muy, para mí, la cosa aquí en Cuba está mal, muy pésima para mí.
Los apagones en Santiago de Cuba están pésimos. Y llevo como 3 días sin comer. Ahorita tenía mareo. Ahorita me sentía mal, tenía mareo. Bueno, acá tenemos, para los Por lo menos mexicanos para que mí. siguen creyendo en Obrador, acá tenemos el sistema que propone Andrés Manuel López Obrador. Bueno, manden remesas. Ahora, este señor, a ver, ¿cómo este señor puede vivir? ¿De dónde le llega el dinero a este señor? ¿En qué se invierte el dinero que, según el otro que entró por el chat, decía que le quitaba el régimen a los cubanos para invertirlos en programas sociales? ¿Dónde está el programa social de este señor que no tiene ni comida? A ver, en alguna parte del imaginario colectivo cubano, ¿no? Digo yo, porque en la realidad no está. Pero este señor no es el único que está pasando esta necesidad hoy en Cuba. Miren, Andrés Manuel López Obrador hablando de remesas y diciéndole al gobierno de Estados Unidos que había que, bueno, velar por los derechos humanos en Cuba. Pero esto que les voy a poner aquí es lo que pasa en Cuba, miren. Yo soy Gitanjali Brusón Rivero. Hoy me siento muy deprimida, me siento frustrada, me siento muy mal y muy decepcionada de mi municipio y de mi gobierno, Marianao. Hoy nos han amenazado, nos han atropellado, nos han insinuado determinadas y un sinfín de cosas. Me han acusado inclusive de que yo estoy hablando mal del país y yo quiero dejar bien claro de que yo no incito a nadie a nada, que es una falta de respeto, es una falta de humanidad inclusive para con nosotros, porque a nosotros sí nos llaman la policía, sí nos llaman la SI, la CI, la contrainteligencia. Pero ahora yo puedo preguntar y quiero que me contesten, ¿a dónde podemos ir nosotras a reclamar nuestros derechos? Porque yo misma tengo carta Asamblea de Diputados, tengo carta del Consejo de Estado, tengo un expediente de vivienda de hace 20 años y hoy todavía sigo presentando problemas y sigo. Bueno, y entonces, ¿a dónde puedo ir yo? Que me digan ellos a dónde yo puedo ir. Esta señora está siendo acosada, está siendo intimidada, está siendo perseguida por reclamar sus derechos y denunciar la miseria en la que vive. ¿Quién la está acosando? ¿Quién la está amenazando? ¿Quién la está persiguiendo? ¿El gobierno de Biden? ¿El gobierno de Trump? No, lo está haciendo el Partido Comunista de Cuba, el mismo que Obrador, presidente de México, defiende. Por eso cuando sale Obrador ahí diciendo, los dos partidos de Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo para no violar los derechos del pueblo cubano, es falso. El que viola los derechos del pueblo cubano es el Partido Comunista de Cuba, al mismo partido que Obrador le compra esclavos médicos. López Obrador está colaborando con la esclavitud moderna en Cuba, defendiendo al esclavista y culpando a un tercero de las violaciones de los derechos humanos como estas que ocurren en Cuba. Eso es lo que queremos saber. ¿A dónde podemos ir? Las madres con niños. ¿A dónde podemos ir? A México, mamá. Vaya a México y explíqueselo a Andrés Manuel López Obrador. Vaya allí. ¿Dónde nos podemos quedar? Aquí yo soy Life Ferrer Bango, donde voy saliendo de la entrevista, de la supuesta entrevista que se me hizo, donde se me hizo una prevención, no sé si es una prevención, lo que sea. Yo lo único que tengo bien claro es que no le tengo miedo a ninguno y que no voy a parar, porque lo dejé bien claro delante de la CI, de la policía, de la intendente y de todos los que estaban presentes, y firmé que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo y que no voy a parar mientras sienta que tenga la necesidad de que termine mi vivienda, que hace casi 3 años que se está construyendo y no se sabe qué es lo que no hay. No hay comida, no hay construcción, no hay, de todos no hay. Y entonces, como ellos no tienen la necesidad de ayudarnos, yo ahora mismo no voy a parar y no voy a creer en nadie. Y tampoco tengo miedo de ir presa, porque estoy diciendo la verdad, estoy hablando de la verdad. ¿Qué pasa en Marianao?
A mí, mira, a mí me Buenas tardes, yo me llamo Nidia María Rodríguez. me llevaron a Me dormir siento con acorralada alusiones. porque estoy reclamando mi derecho de mi vivienda y me dicen que no puedo hacer esto que estoy haciendo. Yo quiero que ustedes me expliquen cómo lo hago y nada más que quiero decirles que yo voy a seguir, yo no voy a parar hasta que no me den mi casa, porque son mis niños los que están pasando. Bueno. Hay que alguien, por favor, le diga a Andrés Manuel López Obrador que quien viola los derechos humanos en Cuba no es el gobierno de Estados Unidos. Quien viola los derechos humanos en Cuba es el Partido Comunista de Cuba. Y esto es solo una muestra reciente de cómo los órganos represivos, la Policía Nacional Revolucionaria, la contrainteligencia, imagínate tú, la contrainteligencia, intimidando a unas madres que están exigiendo su derecho a una vida digna. La contrainteligencia en Cuba no se dedica a ver qué hace el aparato militar, a ver si la inteligencia extranjera tiene infiltrados en Cuba. No, la contrainteligencia en Cuba se dedica a reprimir a madres indefensas. Pero claro, dice Andrés Manuel López Obrador que el problema de derechos humanos en Cuba es culpa de los Estados Unidos. Miren qué cantidad de soldados del Army hay aquí. El Army norteamericano entero aquí violando los derechos de estas mujeres cubanas, ¿no? Pues yo puedo entender. Yo puedo entender que Andrés López Obrador me diga, mira, el embargo provoca problemas en Cuba. Digo, bueno, es la percepción de él, no pasa nada. Tendrá que demostrarlo también, pero es la percepción de él, no pasa nada. Pero lo que no puedo entender es que diga Obrador que el problema de los derechos humanos en Cuba es culpa de Estados Unidos. Porque aquí, ¿dónde está el gobierno de Estados Unidos? Aquí, ¿dónde están las violaciones promovidas desde Washington? Si esto es represión policial directa dentro de Cuba, no hay más. Ustedes han visto todo lo de las remesas, ¿no? Dice Obrador que las remesas para Cuba, porque entonces que si hay que proteger al pueblo, que si los derechos humanos. Ahora, miren este video que les voy a poner. Miren esto. Súper del gobierno. Sí, es lo mismo. Está caro. ¿Qué crees que llevamos para tu mamá que quería algo? Vos buscá y yo lo pago con la tarjeta. Hacete una compra, a ver. Buscate lo que vos quieras. Mira el pecadillo. ¿Cuál es el que más le gusta a tu mamá? A nosotros nos gusta que haya. ¿Tu mamá necesita harina? Los precios están exactamente igual que en Europa o más caros. Mate, mucho más caro. Lo poco que compramos es carísimo. Está muy caro los precios acá. ¿Está más caro, mi amor, que Estonia? Y eso lo que me sorprende, ¿no? Porque allá la gente gana muchísimo más. Para hacer el café. No es mucho, pero bueno. Aquí todo es mucho. Ella se emociona. Ay, qué demasiado. Ay, se emociona, bueno. No. Es demasiado. ¿Qué demasiado? Usted que nos recibe en su casa es demasiado. Que nos aguanta acá, que yo hablo 3 horas. No, para nosotros es un placer. Fíjense, dice Obrador que hay que mandar remesas para Cuba, porque así los derechos del pueblo cubano. Ahora, esa remesa que mandan para Cuba, el cubano, ¿dónde la puede emplear? En las tiendas del régimen. El mismo régimen cubano que vende en sus tiendas productos a precios más caros que en Europa. Miren. Es un súper del gobierno. Sí, es lo mismo. Está caro. ¿Qué crees que llevamos para tu mamá que quería algo? Vos buscá y yo lo pago con la tarjeta. Hacete una compra, a ver. Él lo paga con la tarjeta. Quiere decir que en Cuba se puede pagar con tarjeta. Buscate lo que vos quieras. Mira el pecadillo. ¿Cuál es el que más le gusta a tu mamá? Vaya variedad de picadillos que A hay. nosotros nos gusta que haya. ¿Tu mamá necesita harina? Claro que necesita harina. Los precios están exactamente igual que en Europa o más caros. Los precios están igual que en Europa o más caro. Claro, en Europa se gana, por ejemplo, en España, el salario mínimo es de 1.050. En Cuba, el salario máximo no supera los $20. Y los precios a los que vende el gobierno en Cuba, el Partido Comunista de Cuba, los precios están igual que en Europa. Entonces, ¿qué remesa te va a alcanzar para vivir con dignidad dentro de Cuba?
Entonces, el problema de la violación, ¿de quién es? ¿De Estados Unidos o del Partido Comunista de Cuba que estafa al cubano de dentro y al extranjero que va a Cuba? ¿De quién es el problema? Porque, claro, el Partido Comunista, sabiendo que el cubano tiene hoy un salario de $20 al mes, si de verdad le interesara el beneficio del trabajador, incluso el beneficio del que recibe remesas, no pusiera los precios de los productos más caros que en Europa. Lo hace. Luego va por ahí los dirigentes de turno dando lecciones que si los cuentapropistas, que si las MIPYMES no pueden poner los precios altos cuando son ellos los que le están robando la vida al trabajador cubano. Es mucho más caro. Lo poco que compramos es carísimo. Lo dice alguien que va de Europa. Lo poco que he comprado es carísimo. Además, la calidad ya ni la vamos a cuestionar, porque ya sabemos la calidad cuál es. Entonces, el problema que tiene el cubano dentro de Cuba, ¿es de remesas o es de libre mercado? El problema que tiene el cubano dentro de Cuba es que no les mandan remesas a Estados Unidos, o es que aún mandándole las remesas, el régimen cubano te sigue estafando. Está el viejito que le puse antes, que no recibe remesa y pasa hambre. Está el que recibe remesa, que también pasa hambre porque el régimen lo estafa con los precios de los productos y el monopolio de comercio minorista que tiene el régimen. Y luego está el extranjero que va a Cuba y también es estafado por el propio régimen. Esto, en una economía de libre mercado, no pasa jamás. Tú vas hoy a España, con todos los problemas que hay en España. Tú vas hoy a España y dices, bueno, a ver, primero, ¿dónde me voy a alquilar? En un hotel, media pensión, pensión completa, sin pensión, solo la habitación, o en un Airbnb para gestionarme yo mi compra. ¿Dónde voy a comer? ¿En un restaurante? ¿O me voy a Mercadona? ¿O me voy a Carrefour? ¿O me voy a Lidl? ¿O me voy a Aldi? ¿O me voy al campo? Me compro yo mi comida y me la hago yo. Todas esas compañías compiten en precios. En Mercadona te encuentras la carne a un precio y en Carrefour te la encuentras a otro. Las calidades también son distintas. Y tú entonces con tu dinero eliges dónde comprar. En Cuba no. En Cuba lo único que hay es el Estado. ¿Con los precios de quién? Del Estado. Y te estoy hablando de Europa, donde la gente gana más de 1.000 euros. En Cuba, con menos de $20 al mes, tienes que someterte a los precios del Estado más los precios de los particulares que no son propiedad privada, particulares, que tienen que subsistir en esa economía subterránea provocada por las políticas del Estado. Y entonces viene este tipejo desde México a decirnos que es que el problema que tenemos en Cuba es que Estados Unidos no deja que nos lleguen las remesas. De verdad, de verdad. Miren, a ver si esto también tiene que ver con la remesa. Saben toda la verdad, que ustedes lo saben todo, y miran la carita para allá porque tienen las órdenes de arriba, y esto es con los de arriba. Esto no es con lo que ustedes tienen. Ve allí, coge. Esto es con los de arriba. Basta de tanto abuso, basta de tanta mentira, de tanta impunidad. Aquí el señor con los de arriba no se refiere a los del norte. Claro, pues geográficamente Estados Unidos está arriba de Cuba, en el norte. Pero aquí el señor con los de arriba no se refiere a los del norte. No sea que ahora salga Obrador y te diga, mira cómo el señor culpa a los del norte. No. A los de arriba se refiere a los de la cúpula del Partido Comunista. Los que están arriba en toda la cadena económica, militar, social, evolutiva cubana. Arriba están los cerdos del Partido Comunista. A esos de arriba se refiere él. Contra los cubanos. Cuba somos nosotros. Mira, esta tía, mira, ve acá. Esta tía, mira, preocupada. Mira, esto es Cuba, mira. La familia, su tía, su mamá, sus niñas. Esto es Cuba.
Cuba no es este abuso que hay y toda esta mentira y que si la ley, saquen la ley para esto ahora. Saquen esto por el programa. ¿Por qué dejaron a ese hombre allí sin su visita? Y el hombre esperó firmemente ahí. 2:00 y pico de la tarde me quedé solo en el combinado. Yo aguanté ahí hasta el final. Yo no me fui. No, yo aguanté ahí. Maltrato al cubano de a pie, maltrato a los presos políticos, maltrato a los familiares, maltrato a las madres cubanas, intimidación a la familia cubana, represión a la familia cubana, amenazas a la familia cubana. ¿De quién? ¿De Estados Unidos? No. Del Partido Comunista de Cuba. Y esto es lo que le están proponiendo a una buena parte de los mexicanos engañados, manipulados y otra buena parte que es mala persona también. Tenemos que contar con que dentro de ese grupo de manipulados, engañados que votan por López Obrador, también hay gente que es mala persona. Esos existen en cualquier parte del mundo. Me quedé solito en el combinado ahí. Quiero ver a mi hijo. Espérate, que tú verás. Se fueron los guardias, se fueron la gente de la visita, se fue todo el mundo. Me quedé solo con mi familia en el combinado, con mis niñas, con mis 4 nietos allí, con Rosario, envuelta en llanto. Las madres pasaban, se la abrazaban. Y aún así pagando un transporte. Coño, compadre, Cuba es mentira todo. La única solución que ustedes tienen para el pueblo es el dolor. Pero no dolor provocado por Estados Unidos. Este señor no se ha quejado ni una sola vez del embargo. Este señor se está quejando de la represión, de la mentira, de la corrupción del Partido Comunista de Cuba. De los de arriba. Tristeza. No digan más que Cuba, que esto, que lo otro. Ya no engañen más. Aquí todo el mundo tiene teléfono, aquí todo el mundo sabe las cosas, aquí todo el mundo sabe todo. Ya no engañen más. Ya aquí todo el mundo conoce la realidad, aquí todo el mundo tiene, y sabe todo, la vida de todo el mundo, cómo viven, todo lo que tienen, todo. Y el pueblo mira. Entonces, pero esto no tiene que ver con un bloqueo, esto no tiene que ver con nada. Acaba de decir él, fíjate, yo no había llegado hasta el final. Lo acabo de ver ahora con ustedes. Esto no tiene que ver con un bloqueo, ni tiene que ver con nada. Enhorabuena, papá. Enhorabuena. Escucha a mexicano, cubano hablando desde dentro. Escucha, bueno, López Obrador, si escucha cómo habla, imagino la velocidad a la que pondrá los videos. Terminará dentro de 2 semanas. Esta es la realidad, desde dentro, miren. Lo dice el propio padre, miren. Todo, y el pueblo mira. Entonces, pero esto no tiene que ver con un bloqueo, esto no tiene que ver con nada. Esta situación de aquí, yo como cubano, no tiene que ver con nada. Aquí no culpen a nadie. Aquí no culpen a nadie. Aquí esto fue aquí. Ya, oye, no, sí. Ya se la ha pensado. Aquí no hay nadie. Ya, dile que no. Todo una mentira. Patria, vida y libertad. Patria, vida y libertad. Entonces, es el embargo, es el gobierno de Estados Unidos el causante de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, de la miseria en Cuba, de la represión en Cuba, de la intimidación en Cuba. ¿Se va a resolver todo eso con remesas? No. Ni es el culpable, ni se va a resolver con remesas. El problema es que todavía hay un montón de descarados. Algunos descarados informados, otros más descarados porque sin estar informados repiten la misma cosa. Que siguen abogando porque hoy manden remesas para Cuba. Claro, remesas que van a llegar a las manos de la misma gente que está reprimiendo a este señor y a su hijo. Remesas que van a llegar a las mismas manos del mismo partido que manda a la policía a reprimir, a intimidar, a amenazar a las madres que les puse antes. Remesas que sirven para que luego ese partido coja más de 320.000 euros y compre material policial en España para reprimir a esta gente. Remesas que sirven para que ellos sigan viajando por el mundo, viviendo la dulce vida, mientras este pueblo, con el material policial comprado con las mismas remesas, no se puede ni mover de sus casas. Entonces,
Tiene razón López Obrador, que no ha vivido nunca en Cuba, que no conoce Cuba, que además es cómplice por ideología del Partido Comunista de Cuba. ¿O tiene razón este padre cubano que está ahí dentro todos los días tragándose el cable del Partido Comunista? ¿A quién tú le crees, mexicano? Mexicano socialista, mexicano del Partido de Obrador, de Morena, de Rubia, de Mulata, como cojones se llama el partido. ¿A quién tú le crees? ¿Al viejo chocho de Obrador, hablando de un país en el que él no ha vivido jamás? ¿O a los cubanos que te estamos diciendo la realidad de lo que pasa en Cuba? Y te la estamos enseñando. Luego te va a pasar como los venezolanos. Ah, no, yo no sabía. Ah, no, no me dijeron. Coño, si te hubiéramos escuchado, luego va a ser tarde. Luego vas a ser tú. Desde ahí, desde México. Vas a ser tú. La situación es compleja. En México, en Estados Unidos, en Cuba, en España, la situación es muy compleja. Y es hora de que la gente deje de pensar con el buenismo. La gente es hora de que deje de ser ignorante política, porque incluso podemos tener diferencias ideológicas, podemos tener muchas diferencias, pero lo que no se puede tolerar bajo ninguna ideología es la mentira, es la falsedad, es el engaño, es la manipulación. Tú puedes pensar que con políticas sociales, tú puedes pensar que con políticas orientadas al colectivo se va a llegar a la prosperidad de un país. Oye, enhorabuena, yo pienso lo contrario. Y podemos debatirlo y no pasa nada. Lo que no se puede permitir es una mentira, como la que está promoviendo ahora mismo López Obrador y algunos políticos de España, algunos sinvergüenzas en Estados Unidos sobre Cuba, sobre el modelo cubano. Eso es lo que no se puede permitir, porque de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, pero si encima que tenemos que correr con ese riesgo de que aplicando políticas sociales con buenas intenciones hundan los países, imagínense también tener que asumir que tengamos que votar a un mentiroso que miente sabiendo lo que está ocurriendo en Cuba. Tú puedes equivocarte, a ti te pueden manipular, tú puedes incluso pensar que la forma es el colectivo, que la forma es el colectivismo. Eso es legítimo. Pero desde el momento en que tú conoces la verdad, desde el momento en que te presentan la verdad delante y tú sigues negando la verdad por un problema ideológico, tú eres un descarado. Tú has perdido total legitimidad. Tú has perdido la vergüenza, la inteligencia, la cordura. Tú has dejado de ser persona. Eres una bestia. Y las bestias no pueden gobernar porque masacran países. Esta es la verdad. Tú, mexicano, que votas por Andrés Manuel López Obrador, esta es la verdad. Este es el proyecto que quiere Obrador para tu país. ¿Tú lo quieres para tu país? ¿Tú crees que Obrador no sabe esto? ¿Tú crees que el equipo de gobierno de Obrador no sabe esto? Con las denuncias que hay de la OPS, de la ONU propia, la ONU denunciando violaciones de derechos humanos en Cuba. ¿Tú crees que no lo saben? Sin embargo, siguen ahí apoyando al Partido Comunista de Cuba y trayendo a tu país médicos cubanos, militares, disfrazados de médicos. Esto es por culpa de Estados Unidos, la represión, la intimidación, es por culpa de Estados Unidos. Ahí te lo dejo para que reflexiones al respecto.